Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a comenzar dentro de Geometry Nodes con un grupo que se denomina exactamente igual, nodos de geometría o Geometry Nodes. Este grupo lo que va a contener son nodos que nos van a permitir trabajar con diferentes tipos de geometría, con volúmenes o con mallas. Y además los vamos a tener agrupados en varios subgrupos, como vimos en los nodos de entrada o de salida. Entonces, vamos a empezar, si os parece, con el primero de esos subgrupos, que es dentro de Geometry Nodes, Read, ¿vale? Que son nodos de lectura. Y aquí tenemos varios nodos. Hoy vamos a ver unos pocos, porque aquí entra en juego cierta parte de teoría que trasciende un poco más allá de lo que es el nodo en sí, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de desgranar todo esto un poquito. Vamos a intentar ver los primeros nodos, ¿vale? El primer nodo es el nodo ID. Este nodo ID nos va a aportar un valor entero que está almacenado en el atributo ID de nuestros componentes dentro del dominio point, ¿vale? Solo en el dominio point. ¿Cómo se almacena ese valor? Bueno, pues hay diferentes maneras. Tenemos un nodo que puede servirnos para establecer ese ID o ese identificador que se denomina setID, ¿vale? Pero lo veremos en su debido momento, no os preocupéis. ¿Dónde está esa teoría que os comentaba que trasciende un poco más allá de lo que es el nodo en sí y su funcionalidad? Bueno, pues es sencillo. Este nodo puede en ocasiones no darnos el ID y darnos un índice, ¿vale? ¿Esto por qué ocurre? Esto puede ocurrir porque no todos los componentes o todos los elementos que tenemos en la escena pueden tener un ID. Puede ocurrir que no lo tengan. Y en ese caso, utilizando este nodo de identificación, o sea, del ID, lo que nos va a aportar va a ser el índice del elemento en la lista del split sheet que tenemos aquí, ¿vale? Esa es la característica especial de este nodo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tendremos que tener un poco de cuidado a la hora de trabajar con él para saber si el valor que nos está aportando es el que andamos buscando, ¿vale? Como estáis viendo, este nodo no tiene ningún tipo de entrada, no tiene ninguna propiedad, lo único que tiene es una salida y es una salida que nos va a dar un valor entero, como os he comentado antes, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver el siguiente nodo, que es el nodo index, dentro de Geometry Read Index. Y este nodo nos va a aportar también un valor, un número entero, y ese número entero corresponde con el índice de la lista que tenemos de atributos dentro de cada uno de nuestros dominios, ¿vale? Empieza en el valor 0 hasta donde concluya, ¿de acuerdo? Y es el valor que nos va a dar aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo se ve impactado este nodo? Aparte, bueno, el nodo aporta lo que aporta, es un índice, pero ¿cómo se ve impactado con las versiones de Blender? Bueno, pues cada versión de Blender puede ordenar los elementos de una manera diferente. Estuvimos hablando algo en aquellos primeros vídeos que estuvimos viendo de teoría, en los que os comentaba que puede darse el caso en el que al cambiar de versión, el orden en el que están dispuestos nuestros elementos en cada dominio se altere y eso pueda alterar, digamos que el resultado final de un árbol de nodos que tengamos. Esto, si no recuerdo mal, os lo estuve comentando cuando estábamos viendo los modos de poder evaluar y revisar nuestros árboles de nodos. Creo que es el primer vídeo, no estoy seguro. Hay una herramienta que nos permite realizar un simulacro alterando el orden de estos elementos para ver el resultado de nuestro árbol de nodo, para ver si este proyecto con esta versión de Blender es compatible en otra versión diferente de Blender, ¿vale? Nuevamente, este nodo no tiene ninguna entrada, no tiene ninguna propiedad y solo tiene una salida que es un valor entero que nos va a indicar el orden que tenemos en esta lista, ¿vale? Hay otra peculiaridad con los índices,
puede ocurrir que no haya ninguna variación en los índices, pero si estamos en nuestro árbol de nodos generando geometría nueva, puede ocurrir que estos índices se alteren, ¿vale? Y entonces al alterarse los índices, si estamos utilizando este valor de índice para, digamos, en nuestro proyecto tener cierto control sobre ciertos componentes, pues puede ocurrir que se vea alterado por las gestiones que estamos realizando y entonces dejemos de tener el control sobre el componente que queremos para tenerlo en otro distinto. Podría ocurrir. La mejor manera para disponer de unos índices que sean estables, pues es calcularlos localmente o bien evitar operaciones que cambien la topología de nuestra geometría cuando deben de ser consistentes en el tiempo, los valores que necesitamos, ¿de acuerdo? El siguiente nodo que tenemos en la lista es Named Attribute. Este ya estuvimos viéndolo en su determinado momento cuando estuvimos hablando sobre la teoría de los atributos, que eran los atributos y demás. Y creo recordar que apareció este nodo. De hecho, también nos hemos topado con él en algún ejemplo que hemos desarrollado con los nodos de entrada. Este nodo lo que nos va a aportar es los datos de un atributo basados en el contexto donde está conectado. Puede ser con un campo, ¿vale? Tiene por entrada el nombre que le vamos a dar al atributo, ¿vale? Tiene por propiedades un tipo de dato, que es el tipo de dato que contiene nuestro atributo, ¿vale? Es decir, yo puedo nominar un atributo, le digo, pues este atributo se va a llamar Pepe y el valor que va a contener va a ser un vector, por ejemplo. Pues yo vendría aquí y diría vector. Aquí pondría Pepe o el nombre que quisiera poner, ¿vale? Y esto impactaría en la salida que vamos a tener de nuestro atributo. ¿Qué salidas tenemos? Tenemos el valor atributo, que es un dato de atributo almacenado en la geometría, ¿vale? En nuestro atributo nominado, y exist, que es un valor booleano, que va a ser verdadero si el atributo está presente en el contexto que está conectado, ¿de acuerdo? Y ya está, no tiene mayor misterio este nodo, este es más sencillito. Y ya nos vamos a quedar por último, y aquí voy a concluir este vídeo para no hacerlo muy extenso, con el nodo normal, ¿vale? Y este nodo, pues bueno, tiene algo de chicha, ¿vale? Este nodo lo que nos va a devolver es un vector para cada punto evaluado indicando la dirección de la normal de nuestro elemento, ¿vale? O componente. La salida puede depender del atributo de dominio que estemos empleando en el nodo que evalúa el campo. Pero eso sí, el valor va a ser siempre un nodo unitario normalizado. Entonces, si estamos trabajando en un dominio face, pues la normal es la dirección perpendicular a la cara. De hecho, creo que ya la deberíais de saber, pero bueno, aquí si trabajamos con los overlays, yo puedo mostrar las normales. Está aquí, ¿vale? De las caras y serían estas líneas, ¿vale? Con lo cual el vector que me va a dar a la salida para cada una de las caras en el dominio de caras va a ser esa dirección que tenemos ahí, ¿vale? Si en lugar de estar trabajando con las caras trabajamos con los vértices, pues aquí lo que ocurre es que la dirección de la normal es un promedio de las caras adyacentes a ese vértice, ¿vale? Esta dirección de esta normal es un promedio entre la dirección de esta cara y de esta cara, de sus normales realmente, ¿de acuerdo? Para las aristas, el cálculo de la normal de una arista se realiza con el promedio de los vértices que la definen. Es decir, para esta arista que tenemos aquí, sería en la dirección de este vértice y de este vértice de sus normales, ¿vale? Y se promedia y en base a su promedio se calcula la dirección de la normal para esa arista. Luego tenemos para las esquinas, donde la salida para cada esquina de la cara es la misma que la de la normal de la cara correspondiente, ¿vale? Si en lugar de trabajar con mallas trabajamos con curvas, la salida de este nodo, cuando se emplea para geometrías de curvas,
es la normal evaluada de la curva que depende del método de torsión. ¿Vale? De recordar cuando estuvimos viendo las curvas, y si no, echad un vistazo a aquellos tutoriales, podíamos rotar o torsionar nuestra curva y la posición de las normales variaba en función a esa torsión. ¿Vale? Pues aquí tendría en consideración esa torsión para dar la dirección de las normales. ¿Vale? El vector de la normal siempre es perpendicular a la dirección de la ruta de la curva en cada punto. ¿Vale? Aquí hay una peculiaridad y viene cuando queremos trabajar o bien con curvas NURBS o con curvas Bézier, ya que hay que tener en consideración que el valor recuperado de este nodo es el valor de todos los puntos de control, lo que puede ocurrir, lo que puede hacer que no corresponda con los puntos que queramos evaluar, ¿de acuerdo? Para una curva NURBS, además, la diferencia podría ser incluso más pronunciada y el resultado podría no ser el esperado. Para ello se puede emplear un nodo que se denomina resample, lo estoy diciendo en español, ¿vale? Resample curve. Resample curve, que lo vamos a ver en su debido momento, para crear una curva poligonal donde ya sí hay un punto de control para cada punto que queramos evaluar, ¿vale? El nodo no tiene entradas y tampoco tiene propiedades y tiene una salida que es una salida vectorial indicando la normal para cada elemento de la geometría. Con este nodo en concreto vamos a hacer un pequeño ejemplo, algo muy, muy cutre, pero que bueno, que nos puede servir. Vamos a quitar esto un momento y vamos a trabajar, vamos a añadir aquí dentro de Mesh un nodo para realizar extrusiones, ¿vale? Este nodo realiza una extrusión en cada una de las curvas. La extrusión la realiza, o sea, perdón, en cada una de las caras. La extrusión la realiza en la dirección de las normales, ¿vale? De cada una de las caras. O bien realiza la extrusión de todo el cubo completo, ¿vale? Bien, vamos a jugar con esto, porque yo lo que quiero hacer es utilizar la dirección de las normales para realizar esa, que seleccione cada una de las normales para realizar esa extrusión, ¿vale? Y yo puedo jugar aquí con la posibilidad de realizar una separación, esto si no recuerdo mal lo tengo por aquí, de los valores de nuestro vértice y realizar la extrusión solo seleccionando los nodos que están con normales en Y o con normales en Z o con normales en X, de tal manera de que esa extrusión se va a realizar en ese sentido, ¿de acuerdo? Es un ejemplo muy tonto, pero es un ejemplo que nos sirve para ver cómo podemos utilizar, por ejemplo, la dirección de las normales para realizar este tipo de operaciones u otros más, ¿vale? Si os queda alguna duda con todo esto, ya sabéis, me dejáis un comentario y trato de resolverla lo antes posible. Tenemos comunidad de Discord, ¿vale? Y la descripción de este vídeo contiene el enlace para que podáis ir para allá, así que pasaros y echad un vistazo. Si os ha gustado el vídeo, darle un like. Y si no estáis suscritos, suscribiros, por favor. Vale, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.